los seres humanos vivimos tomando decisiones. Me levanto en la mañana y decido qué me voy a poner para salir a trabajar. Decido qué voy a desayunar. Entre lo más cotidiano. Vivimos tomando decisiones. Siempre. Fíjese que hay varias citas que son bien interesantes. Cada hombre debe elegir entre nuestro lado o el otro lado. Eso lo dijo Vladimir Lenin en el año 1920. O estás con nosotros o estás con los terroristas. Esto lo dijo George Bush. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Del episodio 3 de Star Wars. El que no es de los nuestros es un enemigo. Esto salió en Juego de Tronos, temporada 7. Es decir, en todas partes y siempre el hombre está teniendo que tomar decisiones, ¿verdad? La frase, estás conmigo o contra mí, y variaciones similares del mismo pensamiento es usada para transmitir que una situación está polarizada, está en cualquiera de las dos puntas, ¿verdad? O está a punto de generar esta polarización, buscando muchas veces alinear a la opinión pública con uno de los dos extremos planteados, ya que la implicancia de no unirse a una parte significaría ser considerado como enemigo de la misma. Si no estás acá, entonces vas a estar acá, ¿verdad? La polarización. Jesús también habló de esto. El que no está conmigo está en mi contra. Mateo 12:30. La Biblia Nueva Traducción Viviente describe el versículo 23 de esta manera. El que no está conmigo a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Esto lo dijo Jesús. Importante. En otras palabras, ¿somos o no somos? Tenemos que vivir tomando decisiones. Y en el camino cristiano, ¿somos cristianos o no somos cristianos? ¿Están conmigo o no lo están? Así de sencillo y así de radical. ¿Por qué fue tan drástico Jesús? ¿Verdad? Fíjese que es interesante. Fíjese que cuando en una casa los papás tienen opiniones distintas, los niños se dan cuenta de esto y aprovechan eso para transar con el papá, con la mamá. Él sabe que va a sacar provecho cuando los papás no están de acuerdo. Uno opina una cosa, otro opina otra, ¿verdad? Y al final, a veces salen niños muy manipuladores de todas estas situaciones. Un día dice el niño está con el papá porque le conviene, y al otro día con la mamá porque le conviene. Y al final no obedece ni al uno ni al otro, los utiliza, ¿verdad? Y estos niños crecen sin respetar reglas y se van formando unos verdaderos manipuladores y al final terminan muy mal, ¿verdad? Porque son niños que a la larga no crecen respetando reglas y eso les cuesta mucho para funcionar en la sociedad. La diferencia entre lo que Dios da y lo que el mundo da, aunque pocos lo entienden, es que Dios da lo que tu alma necesita. Más el mundo te da lo que tu cuerpo quiere y que a veces no es lo mejor, ¿verdad? Sin embargo, al final lo que tu alma necesita te va a salvar, más lo que tu cuerpo quiere, muchas veces te puede condenar. Por eso que el Señor es tan drástico, porque Él ve el peligro en esto. Aprendamos del pasado, porque los historiadores siempre dicen tenemos que mirar el pasado, ¿para qué? Para no repetir los mismos errores. Aprendamos entonces del pasado. Y encontramos en Reyes, Primera de Reyes, en el 18:21, que Elías, el gran profeta Elías, está hablando con el pueblo de Israel y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es tu Dios, sígale a él. ¿Y la gente qué hizo?
no dijo nada, se cayó. Cada día que pasan las cosas, hermanos, están peor, ¿verdad? En el mundo entero. Los políticos, los gobernantes de las naciones siempre están en desacuerdo. La corrupción, la inmoralidad ha llegado a un nivel en realidad alarmante. Y el mundo en general ha dejado a Dios deliberadamente de lado en todas sus decisiones. Es más, en ocasiones mencionar a Dios es considerado como un insulto para algunos. En algunos países mencionar a Dios y afirmar la fe cristiana les costará a muchas personas la libertad y en algunos casos hasta la vida. Hoy en día los valores morales están siendo reducidos o simplemente eliminados. La integridad y la honestidad han sido reemplazadas por la avaricia y la corrupción. Si no, es tan sencillo como prender la televisión o leer un diario y ver las noticias, ¿verdad? Cuando estudiamos la historia del pueblo judío, y ya aquí nuevamente nos vamos al pasado, ¿verdad? Y retomamos lo de Elías, encontramos que Dios eligió a Moisés para liberarles de la esclavitud en Egipto y guiarles a la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Dios eligió ¿a quién? A Josué, como su nuevo líder de su pueblo. Dios no hizo esto levemente. Dios escogió a Josué porque él siempre se mantuvo fiel a su palabra. Dios lo escogió porque Josué confiaba completamente en él, ¿verdad? La confianza y la lealtad de Josué fue recompensada por Dios y él guió a este pueblo a conquistar esta tierra prometida, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en su palabra, ¿verdad? Y fíjese que ellos lograron muchas cosas, pero ¿por qué las pudieron lograr? Porque este Josué se mantuvo fiel a Dios y confiaba en su palabra. En este punto de la historia, ese Josué ya era de edad avanzada y estaba a punto de morir, pero antes de morir Josué tenía una última advertencia a este pueblo. Ponerlo frente a esta gran disyuntiva, ¿verdad? Una gran realidad es que ninguno de nosotros podemos detener lo que está aconteciendo en este mundo. Siempre han habido problemas, pero hoy es como que ya todo se ha extremado, ¿verdad? Las guerras, los conflictos, la depravación moral, la destrucción de los principios familiares, el desamor de Dios, la apostasía y todas las otras demás cosas que están aconteciendo son cosas que nos han advertido que sucederán. Y como todos sabemos, por mucho que algunos de nosotros tratemos, ninguno podrá detener la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El Señor dijo que todas estas cosas serían juzgadas y que un día todo esto va a ser juzgado y que todo esto se va a terminar. La palabra del Señor se ha de cumplir, ¿verdad? Y este fue como un contexto histórico para entender que Dios había hecho grandes cosas por este pueblo. Sin embargo, el pueblo siempre fue desobediente y siempre fue en pos de otros dioses. Esta era la situación del momento. Israel es desafiado a escoger a quién servir, porque ellos se iban tras dioses ajenos. En el tiempo de Elías, cuando todavía prevalecía el politeísmo, en todos los derredores del pueblo de Dios era preciso que se practicase fidelidad únicamente a Jehová en Israel. Técnicamente esto es lo que se llama la monolatría, la fidelidad y la adoración a un solo Dios de entre muchos otros dioses. La idea teológica del monoteísmo absoluto llegó un poquito más tarde. En ese minuto, adorar a un solo Dios no se llamaba monoteísmo, todavía no. Se llamaba monolatría porque habían muchos otros dioses que la gente reconocía como que sí existían, ¿verdad? Ante la aparente vacilación del pueblo respecto a la pregunta y a la absoluta a la fidelidad que debían de tener frente a Dios, Elías usa esta expresión muy gráfica para describir su condición vacilante. Les dice: ¿hasta cuándo van a estar ustedes entre dos pensamientos? La Reina Valera actualizada dice correctamente, traduce el hebreo literal en la nota al pie y dice así: ¿por cuánto tiempo danzaréis cojeando sobre dos muletas? Una paráfrasis sería: ¿por cuánto tiempo seguiréis cojeando entre los dos puntos del empalme del camino? Es como correr con un muro entre medio de las piernas, no se puede hacer. Cualquiera sea la versión que escojamos para leer el texto, queda muy claro qué es lo que el profeta quería decir, qué era lo que Dios quería decir por medio del profeta, ¿verdad?
¿Qué es lo que el Señor quiere que hoy aprendamos? Ser cristiano no es fácil en estos tiempos, porque hablar del Señor significa ser atacados, porque como los valores morales y éticos se han perdido, cuando nosotros tratamos de vivir de acuerdo a nuestros principios cristianos, somos atacados. En muchos casos, en los trabajos se nos hace el vacío. Y no es una persecución como de la primera iglesia, pero sí hay un tipo de persecución porque la gente se molesta. Se molesta cuando se nombra a Dios en el Congreso. Muchos se han molestado por eso, solo por nombrar a Dios. Pero el Señor hoy está hablándonos a nosotros, los cristianos, que tenemos que ser de una línea. Aunque todo parezca tan difícil, nosotros tenemos que ser de una línea. Ustedes escojan, ¿son cristianos o no son cristianos? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que vivir 100% como cristianos. Y no podemos estar con un pie en el Evangelio y con otro pie haciendo lo malo. Hay que definirse. La tibieza, la palabra del Señor dice que a los tibios los vomitará de su boca. Él prefiere que si van a hacer lo malo, que se decidan. Si quieren portarse mal, decidan, pero no estén así, como que sí, como que no. Nuestro Señor nos enseña que la neutralidad es imposible. En las cosas del Señor no se puede ser neutro. O se es bueno o se es malo. El Señor por eso es radical, porque Él no tolera el pecado. Por lo tanto, hay que tomar la decisión de vivir como la palabra del Señor nos dice que tenemos que vivir, ¿verdad? Nada hay, dice, que ofenda tanto al Señor como la tibieza en lo espiritual. El que es completamente ignorante e indiferente, aunque culpable, se hace digno de compasión. Pero el que conoce la verdad y no obstante duda y vacila, comete uno de los pecados más grandes, que es ser tibio. Ay de aquel que, habiendo conocido el camino, se vuelve atrás. Ay de aquel. Tenemos que tomar la decisión hoy. ¿A quién serviremos? ¿Seremos cristianos y nos vamos a permanecer como cristianos pese a lo que tengamos que vivir? ¿Verdad? Escogidos hoy. ¿A quién? Estamos para construir nosotros el reino de Dios. Pero la pregunta es, ¿estamos para construir el reino de Dios o estamos para derribar el reino de Dios? ¿De qué lado estamos? ¿Estamos de parte del Señor o estamos en contra del Señor? Y eso no tiene que ver mucho a veces con lo que decimos, tiene que ver cómo vivimos. Tengo que tomar la decisión de vivir como la palabra del Señor me dice que tengo que hacerlo. Por lo tanto, hoy el Señor nos desafía y nos confronta y nos dice, ¿a quién tú sirves? Escoge. Si me quieres servir a mí, sírveme, pero al 100%, no el 50%. El Señor no quiere el 50% de ti, ni de mí, el 100%, porque el Señor no es relativo en esto, Él es al todo. ¿Eres mío o no lo eres? Por lo tanto, hoy es la decisión. Escogeos hoy a quién sirváis. Dios no te está obligando, te deja la opción. Tú decides, ¿quieres servir al Señor? Lo tienes que hacer al 100%. Así que te dejo esta reflexión para tomar la mejor decisión de tu vida. Servir al Señor siempre será la mejor decisión. Dios te bendiga.